acompañar Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y David Galán, Bolsa General, ¿cómo va la vida, David? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí un día más y encantados de hablar un poco de los mercados. El gusto es nuestro, que nos deis esos puntos de vista para apoyarnos en tiempos de incertidumbre. Volatilidad hoy de nuevo reinando tanto en renta fija como en renta variable. IBEX 35 descolgado total por el comportamiento negativo, sobre todo de banca mediana. Claves y sentimientos, Sergio, ¿por dónde pasan? Bueno, la clave es que hoy tenemos al IBEX 35 rompiendo una zona de soporte relevante, la zona de los 7.990, que era pues la parte baja de un rango lateral, ¿no?, en la que se ha estado moviendo el precio desde el pasado día 13 de junio, y el hecho de que rompa por la parte inferior, pues a corto plazo es negativo, ¿no? Lo más normal es que a partir de aquí pues podamos pensar en una caída adicional, quizás hacia la zona de los 7.790 aproximadamente, como mínimo, ¿no? Así que, bueno, pues lo que está claro es que el mercado, los inversores siguen pensando que la economía va a ir a peor, que la situación general con las subidas de tipos de interés, pues que se va a ver penalizado todo lo que es la economía, no solo en Estados Unidos, ¿no?, que ya sí que se empieza a anticipar una recesión más pronto que en otras zonas, porque ya hemos tenido un trimestre negativo de caída en el crecimiento, en el Producto Interior Bruto, pero en el caso de Europa, pues la situación también está muy complicada, teniendo en cuenta que tenemos tipos de interés subidas el día 21, que es lo que todo el mundo espera, y que eso pues se va a seguir tensionando los diferenciales, ¿no?, de los países periféricos con respecto a en este caso, Alemania. Con lo cual, situación complicada a nivel macroeconómico. El mercado pues ha dado una tónica, lleva todo el año una tónica negativa, y mientras las expectativas sigan siendo de que vamos a seguir teniendo una reducción de la liquidez del mercado, pues lo más normal sería seguir siendo más bien negativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la clave aquí, yo creo que si se quiere estar en bolsa, pues hay que ser muy selectivos y en sectores muy defensivos. Esa es la idea. Y tus ideas de situación actual y hacia dónde vamos en el corto plazo, David, ¿cuáles son? Bueno, seguimos en una situación compleja, ¿no? Empezó todo con un deterioro en algunos sectores puntuales, China y acciones growth. Hablábamos entonces de que podía haber un riesgo de contagio a otros sectores, especialmente en la tecnología. El fondo de mercado tecnológico se empezó a estropear mucho, es decir, que subían los grandes valores, pero en el fondo, ¿no?, en el fondo de mercado, en el resto de valores, pues había ya una pequeña escabechina, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron deteriorando más número de títulos y estamos en una fase correctiva en la que Europa lo estaba haciendo bastante mejor que Estados Unidos, pero la sesión de ayer parece marcar que también Europa pues puede empezar a corregir. Sí. Estamos en una situación donde hay que ser selectivos también, porque hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, que la bolsa portuguesa sea una bolsa fortísima, cuando era de las bolsas más débiles del mundo durante muchos años. Incluso el IBEX ha estado haciéndolo bastante mejor que otros índices, probablemente por un menor componente sectorial de tecnología y por un componente alto sectorial de utilities, que ha sido uno de los valores de los sectores refugio, ¿no? Hasta ahora se han librado las caídas un poco los sectores que ya anticipábamos, y obviamente no porque seamos muy listos y sepamos lo que va a pasar, sino porque analizando la situación, en situaciones similares han sido también los sectores que han aguantado. Podemos hablar de consumo básico, en momentos de crisis y de inflación funcionan bien. Utilities también está funcionando bien, además Europa tiene muchas donde elegir. Y luego sí que ya salud también como un sector también bastante defensivo, donde además hay muchas compañías de calidad. Y luego uno de los sectores que más me gustan, pasándolo muy mal, ¿no?, que es el sector de tecnología, software, y veremos lo de ayer, una golondrina más general. Pero es cierto que ayer asistimos a una mejora de acciones growth curiosa. Obviamente no es suficiente, hay que ir siguiendo el rastro, porque muchas veces lo primero en caer, luego lo primero en subir, y empiezan a mejorar un poquito aquellos sectores que antes empezaron a caer, que eran los que comentaba antes, de China. China
alejándose de mínimos, y Growth, que ayer, por ejemplo, vivió una sesión muy alta. Claro, porque lo comentábamos, creo que viernes pasado y sobre todo el lunes, ahora que lo comentas, David, esa rotación del growth, del supercrecimiento, lo que vimos en noviembre en todas las grandes tecnológicas. Y no sé si te parece que es a lo que estamos asistiendo en las grandes cíclicas, en concreto industriales. Ayer sufriendo sobre todo y también un poquito las Caterpillar, US Steel, Alcoa, como si lo que vimos en tecnología, en crecimiento, en growth a finales del año pasado, eso se está reflejando ahora en este tipo de compañías industriales de la mano de ese empeoramiento de las expectativas económicas. Sí, estamos viendo un poquito movimientos en relación al ciclo, ¿no? Si se estima que la inflación puede remitir, caída de materias primas, pues van a caer las cíclicas, especialmente el sector de energía, que es un sector que estaba muy caliente. Y a mí no me gusta entrar mucho en este tipo de sectores, pero mucho menos si vienen de subidas fuertes, serían muy prudentes, lo que vengo comentando en los últimos meses. Ha habido un festín, es verdad que podríamos tener el escenario de superciclo de materias primas, que ya se vivió alguna vez, y que las subidas sean largas y continúen. De hecho, es una apuesta que han hecho muchos superinversores, por ejemplo Buffett. Pero en general es muy peligroso subirse al tren en cíclicas cuando ya han subido mucho, porque siempre acaba acabando el ciclo, y en este momento del mercado, además, se empieza a descontar con esas subidas de tipos. La Fed parece que ha elegido entre conservar la economía y atacar la inflación, ha elegido lo segundo, y eso probablemente pues puede provocar que haya una ralentización económica o una recesión. Y en ese contexto, cíclicas no lo hacen bien. Químicas, telecos, banca, petroleras, todo eso habría que tener cierto cuidado. Yo me voy más quizás a esos defensivos que siguen funcionando bien. Sobre todo me gusta mucho salud, que casi en cualquier escenario más o menos aguanta bien el temporal. Y luego vigilar lo que decía, a ver si empieza a entrar algo de dinero, porque con las caídas sí que hay valores que se han puesto bastante interesantes en el sector de tecnología. Antes de dar paso a las consultas, en 91 533, en 18 51 609 22 4716. Sergio, nos comentabas tú antes que hay que ser selectivos, y en sectores defensivos, lo de las cíclicas, por conocer tu punto de vista, también malas compañeras de baile a estas alturas. Pues sí, lo habían venido haciendo muy bien, ¿no? A medida que pues los bancos centrales después de la pandemia empezaron a inyectar dinero, anticipando que con esa cantidad de dinero pues se iba a generar crecimiento económico, ¿no? Y que ese crecimiento económico evidentemente se iba a ver trasladado a beneficios empresariales de estas compañías más cíclicas. A medida que las materias primas pues se han visto favorecidas en todo ese entorno, pues lo habían hecho muy bien, pero sí que es cierto que ahora pues estamos en esa otra parte, ¿no? Como ya ha comentado David, ahora hay que tener muchísima más precaución en ese sentido, porque lo que está el mercado, los inversores están descontando ya, es que vamos a un cambio, ¿no? Vamos hacia una recesión, que si no es recesión, pues va a ser un crecimiento económico muy paupérrimo, ¿no? Como lo que estamos viendo pues en los últimos datos que se han publicado, Productos Interior Bruto pues en España 0,2%, Alemania ahí también rondando casi por debajo de cero, ¿no? Cerquita, con 2 meses negativos. Bueno, pues en ese entorno lo que ahora empieza a hacerlo mejor, también coincido, ¿no? Pues sectores como el de cuidados de salud. De hecho, ahí tengo un par de ellas luego para comentar en la pizarra. Alimentación y bebidas, que lo suelen hacer bien también, ¿no? Pues son sectores en los que si queremos estar dentro de bolsa, pues podemos fijarnos ahora, que siguen teniendo más fortaleza. Y luego también, pues dentro de las utilities también las hay, como bien ha comentado David, también tengo un par de ellas, luego las comentamos. Pero sí, sería justamente esos los sectores que ahora mismo están aguantando mejor, están pues manteniéndose, ¿no? Dentro de que la tendencia pues está siendo bajista, y hemos visto ya algunas compañías que lo habían hecho muy bien, por ejemplo en el caso de ArcelorMittal, ¿no? Que durante mucho tiempo ha estado subiendo con fuerza, pues bueno, pues ha perdido ya soportes importantes. La zona de los 23.30 los perdió y ha dejado ahí como un rango lateral roto por la parte inferior, lo cual nos indica que efectivamente, bueno, pues la cosa se complica. Y eso se puede ver simplemente mirando el precio del cobre, ¿no? El cobre sabemos que es un anticipador de lo que el mercado descuenta del ciclo económico, y en el cobre pues tenemos una especie de doble techo, divergencia bajista, ¿no? Al perder la zona de los 8.740, yo lo miro dentro de IDG,
el cobre normal, y esto nos ha dejado un doble techo y nos está marcando que efectivamente pues el mercado descuenta que la economía va a ir a mal y se está viendo ya reflejado ahí. Y solo hay que ver también pues lo último que está haciendo el petróleo, ¿no? Que se había estado aguantando bien porque inicialmente se podía incluso pensar que el hecho de que la oferta siga siendo restringida por parte de la OPEP, ¿no? Y que Rusia incluso puede cortar suministros a Europa, bueno, pues lo que ha favorecido las caídas los últimos 2 días ha sido esa fuerte idea de que vamos a entrar en una recesión económica o un menor crecimiento, y que eso evidentemente va a penalizar la demanda. Eso junto con pues bueno, que China está otra vez con el COVID, bueno, pues hay factores que también pues nos hablan de que el ciclo económico pues se está penalizando, se está viendo perjudicado. Hoy lo bueno para petróleo, que Noruega ha conseguido por fin desconvocar la huelga de trabajadores del gas, aliviando parcialmente la presión sobre pero eso, parcialmente, porque sigue cayendo por lo menos precios de crudo, referencia americana menos 3%, 96,47, y ese cobre, capacidad de predicción de recesiones, profundizando en sus niveles más bajos desde principios de 2021. Veía por aquí que tenemos alguna farmacéutica, Merck y Sanofi. Merck la estadounidense, Sanofi la francesa. Luego a ver si las tocamos. Nos centramos mientras en mercado español y vamos a empezar pues cíclicas turísticas. David, a ver qué te parece, porque tenemos de Meliá 2. Por un lado, un oyente nos dice: Meliá ha perdido soportes. Espero a 5.35 o ya ha perdido el momentum. Javier dice: Meliá ha cerrado en 5.6. ¿Lo ven atractivo para entrar? ¿Cómo ves la hotelera? Bueno, es un título que efectivamente sí que ha perdido algún soporte ya de corto plazo, y lo peor no es que haya perdido un primer soporte, sino la sensación negativa, ¿no?, de comportamiento relativo peor que el del mercado. Es positivo intentar estar en valores que lo hagan mejor que la media, y es cierto, pues como dice el oyente, ¿no?, que todavía queda luego un mínimo anterior en 5.35.5 o incluso en 5.24, que es el mínimo de finales del año pasado, pero no es positivo haber roto la media 200. De hecho, teníamos una media estrategia abierta en el boletín de corto plazo en este valor y nos ha saltado. De hecho, nos ha salido mal la apuesta en el sector de turismo, pues lo intentamos, picoteamos un poco con 2 estrategias en el sector. Las 2 han salido mal. Es cierto que bueno, luego el resto de sectores están yendo bastante bien, pero pensaba, ¿no?, que con la recuperación además y estando en tendencia alcista de corto plazo algunos de estos valores, que podían continuar con las subidas, descontando que parece que estamos ya volviendo a la normalidad en este verano. Pero es curioso, es llamativo el mal comportamiento del sector. Yo no lo tendría en cartera. Ha perdido el soporte de 6.29 e incluso el de 6.22, y una vez roto estos niveles creo que es mejor ir a otros valores que están mostrando más fortaleza. Hablando de turísticas, las aerolíneas están como están, mucho foco en las huelgas. Leíamos antes en The Times, en diario británico, que British Airways, compañera de Iberia en IAG, planea la británica suspender más de 10.000 vuelos en esta temporada de verano. Creo que ahora tocamos los bancos con esta nota de voz. Buenas tardes. Don Sergio, ¿sería muy arriesgado hacer una entrada especulativa en Sabadell, Bankinter u otra acción que usted me comentara? Gracias, buenas tardes, Ana María, Madrid. Ana María, los bancos. A ver, Sergio, ¿están para ahí especular un poquito, aprovechar estos precios, sobre todo cómo está la mediana? Bankinter, Sabadell, CaixaBank. Bueno, te hilo esta, que otra, aparte de la de Ana María, otro oyente que deseaba preguntar por Sabadell, que las tiene compradas a 0,76. ¿Qué hago? ¿Vendo o las mantengo? Manuel, es...
Pues lo que podemos ver es que en los últimos días el Banco Sabadell, bueno, pues solo hay que ver el gráfico, ¿no? La figura que nos está dejando, una especie de rango lateral que tenía entre los 0,7510 y los 0,8640, ha perdido el mínimo entre máximos, está perdiendo hoy el siguiente mínimo, 0,6670, lo cual ya 2 soportes consecutivos de pérdidas, y luego tenemos una directriz que une los mínimos crecientes desde el pasado 30 de octubre, pero en el momento los indicadores técnicos nos marcan que vienen con muchísima negatividad. Ha perdido la media a largo plazo también, que se empieza a girar a la baja, y por lo tanto, en el entorno, ¿no?, en el pensamiento general de que las cíclicas lo pueden hacer mal, pues se está viendo aquí, en este caso en el Banco Sabadell. Yo no me posicionaría, ¿no? Uno podría pensar, oye, es que si llega quizás a la parte baja del canal, o en este caso de la tendencia alcista, que pasa por el entorno de los 0,64, ahí podría rebotar. Bueno, si hubiese caído más despacio, pues quizás, ¿no? Pero con la velocidad de la caída que tienen las tres últimas sesiones, habiendo dejado, pues justamente además también el viernes pasado, una vela de giro con larga mecha superior que indicaba, ¿no?, que no era capaz de romper la media de 50, que era la media a medio plazo, que justamente pasaba por ahí. Pues bueno, yo aquí no me plantaría intentar hacer nada, ¿no? Incluso si empieza a perder la directriz, pues en posibles rebotes, si hace pullback, incluso sería para pensar más en cortos que en largos, en el caso de Sabadell. Con lo cual yo ahora mismo, lo que decíamos antes, se está todo pues complicando. El sentimiento general es de que van a venir curvas, y que esas curvas pues evidentemente van a penalizar sobre todo a la parte más cíclica. En el caso de Bankinter, que es uno de los mejores bancos, que los que mejor lo han estado haciendo durante todo este tiempo, bueno, pues también ha dejado una especie de rango lateral que unía, un doble techo, podríamos decir, o cuádruple techo, ¿no? Ahí en la zona de los 6,04, ha perdido el mínimo de los 5,27, está muy cerca de perder los siguientes mínimos, el siguiente lo tiene en los 4,96, y luego ya no volveríamos a tener ningún mínimo relevante hasta la zona de los 3,90, ¿no? 3,91. Con lo cual, pues perdiendo la media, como la está perdiendo, pues se está girando también a la baja, yo creo que 4,96, si lo pierde, que es muy probable que lo pierda, eso sería una zona de stop, claro. Así que pues tampoco haría nada yo directamente ya, y me buscaría sectores más fuertes, o incluso empezar a plantear a futuro pues que cómo me puedo cubrir cartera si estoy invertido a largo plazo, o cómo incluso puedo intentar buscar posiciones bajistas si realmente pues veo que esto sigue así, ¿no? Que parece que va a seguir siendo así, que se va a ver penalizado el mercado. Caixa perdiendo más de un 18% en una semana, Bankinter, analizada por Sergio, más de un 15% también en una semana, mucho más que el resto de bancos, los grandes. BVA lo tenemos planito en ese periodo de tiempo, Santander menos 8%. Otra nota de voz que también mencionaba Bankinter y otro valor. Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Quería preguntar por soportes y resistencias de Enagas y Bankinter. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Para el oyente nos centramos en Enagas, David, Utility. No es quizá la apuesta que veo más clara en el sector, porque está chocando justo con su resistencia clave. Se ha frenado justo en niveles de febrero de 2020, en la zona un poco por encima de 21,20. Es que además ha sido prácticamente al TIC, donde se ha frenado en 21,24, 21,25, y desde ahí pues parece que necesita consolidar un poquito más. No me disgusta porque el sector pues no lo hace mal, pero está en una tendencia bastante lateral. Ha subido muy poquito en los últimos 7 años, probablemente por presiones regulatorias, y tiene una tendencia lateral alcista, pero ahora ya digo, ha llegado justo al máximo de toda la historia, la resistencia y máximos de hace año y medio, y parece que al menos en este primer intento no va a poder. Entonces se está consolidando. De perder, eso sí, 19,13, creo que entraríamos en un proceso correctivo de corto plazo. Mientras esté por encima de 19,13, pues bueno, quizá eso puede ser solo una consolidación pequeña de corto plazo para intentar luego volver a atacar la resistencia, pero creo que hay valores, digamos, con el camino más despejado para subir, incluso dentro del sector, y que no tienen esa dificultad o ese obstáculo que tiene ahora
que tiene ahora Enagas. Quizá preferiría Red Eléctrica en España, por ejemplo. Y bueno, pues yo esperaría o bien a que rompa ese nivel o bien que se apoye en soportes, y ahora corrige un poco y después vemos alguna pauta de giro en soportes, pero de momento esperaría o bien a la ruptura de resistencia o bien apoyo en soportes. Nos quedan todavía valores del Parque Nacional, luego iremos sobre todo con más compañías internacionales. Luego, después de una pausita, no sin antes comentar esto que nos sale de Bloomberg. Vamos a llevar comentando esto durante semanas. Estrechar lazos, ¿no? Estados Unidos con Venezuela, la búsqueda de más producción petrolera. Dice Chevron que busca más control sobre empresas petroleras conjuntas con la estatal venezolana, con PDVSA, la estadounidense. Dice que se prepara para elevar la producción de petróleo de Venezuela si las sanciones que siguen estando ahí disminuyen. De esa forma busca renovar el pacto petrolero de Venezuela en un intento claro por elevar la producción petrolera. Hacemos una pausa, estaremos luego hasta las 7. Seguimos en el consultorio con David Galán, Bolsa General, y Sergio Ávila de IG. Oyentes pendientes de las claves que nos dabais al principio, pautas seguidas con atención por parte de los oyentes y potenciales inversores, las de Sergio Ávila de IG y David Galán de Bolsa General. Con lo que decías de salud, nos comenta Jesús, a ver cómo ve David Faes Pharma, soportes y resistencias, mantener o vender. Entré en Faes a 3,82. Bueno, yo creo que de momento podría ser un mantener. De hecho, es el valor que llevo desde hace más años en mi cartera personal, sobre algo más de 8 años. Y para mí es un mantener. Es verdad que vendí una pequeña parte de la posición porque había añadido posiciones hace unos meses, cuando rompió resistencias, y bueno, pues vendí cuando perdió soporte de 3,71 esa pequeña parte, pero la principal sigue abierta, sigo manteniendo, ahora está consolidando. Tiene una primera resistencia en los 4,05, luego ya estarían los máximos de principios de 2020, que desde ahí tuvo una gran corrección, en los 4,88, y el primer soporte lo tiene en la zona de la media, en la zona de 3,62, y luego el primer nivel realmente importante y clave, en el mínimo de marzo de este año, en 3,16, en 3,04. Realmente, mientras no pierda esos 3,04, las correcciones serían probablemente oportunidades de compra. Lo que pasa que es cierto que desde ahí tuvo una subida fuerte y ahora da la impresión de que puede necesitar consolidar, porque cada vez que ataca la zona de 4 están entrando algunas ventas, ¿no? Entonces, bueno, valor que nos gusta, creo que es interesante ser pacientes en el título. Está una valoración razonable, lo está haciendo bien, es una compañía que crece poco a poco, pero de manera muy constante, y que de momento se mantiene en tendencia alcista. De hecho, hay una directriz alcista perfecta que une los mínimos crecientes desde julio de 2012, han pasado 10 años, y de momento sigue intacta esa directriz, así que para mí de momento es un mantener. Mercado americano, S&P 500 menos 0,3, poquitos cambios en Nasdaq, la lectura del 100 por los 11.777 puntos. A mercado electrónico, aquí quieren tu ayuda, Sergio, Juan. Dice, Nasdaq va ralentizando caídas, un ETF para un rebote en caso de que se gire a 10.550, ¿estaría bien? Vamos allá, un segundo, que voy a ver cómo está el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq ha intentado rebotar en los últimos días, a medida que, bueno, pues también han rebotado en cierta manera los bonos, ¿no? Los bonos de Estados Unidos, bueno, pues han anticipado esta semana, los inversores han planteado esa hipótesis, que podría ser que los bancos centrales al final acaben desacelerando, ¿no? Esa subida de tipos de interés, porque caemos en crisis económica, y eso ha provocado rebotes en precios en los bonos. El bono americano de 10 años, desde los mínimos, pues bueno, ha subido considerablemente, ¿no? Un rebote relevante del 5,48%, aunque no ha sido capaz el bono de romper el máximo anterior, que en este caso pues es la primera resistencia. En el caso del Nasdaq, pues en ese entorno, ¿no? En el entorno en el que se esperaba que los bonos pudieran hacerlo, o que lo han podido hacer bien, pues ha mejorado algo, ¿no? Y ha rebotado también pues recientemente, pero ha sido pues ínfimo el rebote, ¿no? Porque si nos fijamos, el pasado lunes 27 de junio se dio la vuelta desde el máximo del día,
chocando justamente con la media ponderada, con la media, simple de 50, o sea, la media a medio plazo, y le está costando mucho el rebote, ¿no? Estamos en ese proceso de ver cómo es, y parece que está siendo bastante lateral. Entonces, mientras no empieza a generar el Nasdaq una sucesión de máximos y mínimos crecientes, pues de momento yo seguiría siendo cauteloso, ¿no? Porque, queramos o no, la tecnología sigue siendo cíclica. Entonces, bueno, pues 12.230 sería la primera resistencia que tendría que superar el Nasdaq para plantear que pudiéramos ver alguna subida adicional. Yo sería cauteloso todavía. Esperaría a ver si se genera realmente un suelo cuando llegue ese momento, que yo creo que todavía es pronto. Y es pronto por lo que decíamos antes al principio, ¿no? Porque todavía vamos a seguir viendo subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, y hasta que el mercado no piense que ya se va a poner fin a esa subida de tipos de interés, yo creo que pues hay que esperar un poco, ¿no? Y sí, efectivamente el mercado lo va a anticipar. El mercado va a anticipar y va a dejar esa idea antes de que realmente la Fed lo haga. Si la Fed empieza a dejar de subir tipos al año que viene, imaginemos marzo, abril del año que viene, 2023, pues quizás a finales de este año podamos ya empezar a anticipar con 6 meses de antelación que eso pueda ocurrir, y quizás ahí pues podamos ver un suelo más claro. Pero hasta que eso no ocurra, yo seguiría siendo precavido en la tecnología de momento, porque la tendencia sigue siendo bajista. Y a ver el suelo, y tendencia bajista de ArcelorMittal sobre los mínimos de los últimos 12 meses, casi, sí. Andrés, David, a ver si le echas una mano. En febrero de este año entré sobre los 24,90 en ArcelorMittal. Dice, estuve a punto de salir sobre los 30, pero le di un voto de confianza del que ahora me arrepiento. Bueno, yo tendría, en general, ¿no?, cuidado con operar en base a criterios que sean subjetivos, ¿no? Hay que intentar tener un método que nos diga cuándo entrar, cuándo salir, con reglas claras, porque si no esto es muy difícil, ¿no? Entran las emociones y acabamos operando por corazonadas o por las emociones y las noticias que van saliendo, ¿no? Y así es casi imposible ganar. Y luego intentar no plantearse tampoco el tema bueno, no vendí en máximos, así que ahora ya no vendo. Hay que intentar vender pues cuando el método te dé venta, y nunca vamos a comprar en mínimos y vender en máximos, ¿no? Entonces, este es un título que técnicamente ha formado un techo de corto medio plazo, ha roto un rango lateral al perder exactamente 25.02. En mi opinión ahí era el stop correcto o el stop ideal. El objetivo bajista es hacia 19.23 con la rotura de ese rango, y es muy probable que se encamine hacia ese nivel, hacia ese objetivo. Así que yo creo que le queda caída y luego pues ya veremos. Pero claro, el problema es que si no tienes ya un stop inicial, luego el riesgo está descontrolado, porque ¿qué hacemos si sigue cayendo después de llegar al objetivo de 19 y baja a 15, por ejemplo? Entonces es muy importante tener siempre un plan B y tener, antes de entrar ya, planificado cuál es nuestro punto de salida. No si sale bien, que eso no es obligatorio, el poner take profits, yo de hecho casi nunca los pongo, pero sí tener un plan B de salida si la situación se complica y la estrategia puede salir mal. Así que no me gusta su aspecto técnico. Además primero rompió el soporte, pero ya a los 3 días dejó además un hueco de escape bajista importante. Mientras no cierre ese gap en 24.83, las probabilidades de corrección son bastante altas. Así que probable más continuidad de la caída, y luego sí ya veremos si vuelve a entrar dinero tras esa corrección y es capaz de girarse al alza. Pero claro, venían subiendo desde el soporte de muy largo plazo en la zona de 6, y desde ahí se fue a niveles de más de 30. Pero un poco casando lo que decía al principio, hay que tener bastante cuidado, sobre todo si no tenemos un método con reglas claras y stops, importante, de subirnos al tren en cíclicas después de subidas de un 500%. Pedro, muy buenas tardes. ¿A qué tren se quiere subir o bajar del mismo? ¿Cómo está? Hola, Pedro. Quería preguntarle al que está interviniendo hoy. Sí, que están David Galán y Sergio Ávila. Un valor que me ha sugerido alguna cosa significativa, y es sencillamente la Telefónica. La Telefónica durante 3 o 4 días ha bajado la bolsa en general, pero ella ha subido. ¿Qué es lo que pasa en Telefónica? Muchísimas gracias. Un saludo, Pedro, gracias por la llamada. ¿Qué es lo que ha pasado en Telefónica para haber actuado de
un poco de defensiva, ¿no, Sergio? Cuando peor han venido dadas, y hoy, pues entre las mayores caídas, menos 4,3, 4,69, cuando la veíamos aproximarse en los últimos días a los 5 euros. Cerquita estuvo. Sí, justamente, ¿no? Ha llegado a una zona importante, 4,95 los máximos. 3 días ha tocado ahí ese nivel y hoy ya pues no ha sido capaz, ¿no? Claramente una vela que nos indica que bueno, pues estamos en una zona que puede ser un techo relevante a futuro, sobre todo si perdiese la zona de los el nivel de los 4,37. Eso sería ya una muy mala noticia para Telefónica. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha sido una compañía en este caso que bueno, pues es más defensiva, es una compañía que se considera más value, ¿no? Que lo venían haciendo mejor en todo esa rotación desde cíclicos a value. Bueno, pues en ese sentido, bueno, ¿qué ha pasado? Pues, se ha comportado muy bien. Viene bajando Telefónica, en cierta manera, la deuda, ¿no? El ratio de deuda-EBITDA había bajado en 2021, algo que valoraban mucho los inversores. Y eso, bueno, pues es otro factor importante. Ha desinvertido en cierta manera, con lo cual, bueno, pues lo que más le había penalizado era eso en el pasado, pues en este caso le ha favorecido ahora, con expectativas de que pueda seguir mejorando sus cuentas a futuro, ¿no? Pero ya digo, ahora mismo acabamos de llegar a una zona de resistencia importantes, indicadores técnicos se giran a la baja en zona de resistencia. El nivel a vigilar ahora sería los 4,36, que no lo pierda porque nos dejaría un doble techo y lo activaría, ¿no? Entonces ya me podrían venir mayores caídas. En el momento, mientras no lo pierda, pues tampoco ha pasado nada. Una caída de un día, que sí que es cierto que es muy fea, pues una vela envolvente bajista que envuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 8 8 velas, o sea que, bueno, pues evidentemente ese tipo de velas pues son nos avisan de que pueden venir más correcciones. Pero bueno, dentro del mercado español, pues era de las que mejor lo venían haciendo, efectivamente. Y a ver esta propuesta, también Mercado Patrio, que nos propone Joaquín. Muy buenas tardes. Pues una consulta para David Galán, porque yo sé que de los dos valores que le voy a preguntar, sobre todo uno le va a gustar. A ver. Bueno, esta semana, el lunes, hice 2 compras porque me han salido unos fondos de inversión. Y compré 100 acciones de Dragados de ACS a 21,15 y 500 acciones de Talgo a 3,15. Yo sé que él es un enamorado de Talgo que está siempre haciendo la pregunta, y salió a 9, ¿quién es el que está vendiendo? ¿Quién gana con Talgo vendiendo? Entonces mi pregunta, Talgo, pues tengo las que quiero. Pero como ACS va a pagar próximamente un dividendo bastante importante, yo las tengo compradas a 21,15. Si cuando descuente el dividendo cae lo que es descontar el dividendo, yo he comprado, he llegado a 21,15 y hoy ha cerrado a 20,8 casi, sí, 20,79. Podría comprar otros 100, me aconseja él que lo haga si descuenta ese importe del dividendo. Eso es todo, muchas gracias. Un saludo, Joaquín. ACS, luego a ver si nos da tiempo Talgo, pero que ya vamos apurando el reloj. David. Vale, bueno, en el caso de ACS está bajista en el corto plazo y empeorando el comportamiento relativo. Ha chocado con la zona de resistencia de los un poco por encima de 25, en torno a 25,20 euros. Superar esa zona sería muy positivo, confirmaría objetivo alcista. Y es cierto que, bueno, mientras no pierda 18,57, quizás sería un poco más positivo que negativo a medio plazo, pero ha perdido un poquito de momentum. De hecho, se ha situado por debajo de la media 200. Entonces, no es tampoco, quizá preferiría Ferrovial dentro de este tipo de valores españoles. Y luego Talgo, que creo que aquí hay confusión, porque yo no hablo mucho, la verdad, de Talgo. Seguramente a mí se me ha extrañado, sí. Sí, yo me muevo más en acciones de alta calidad. Mira, Talgo nos habla muchas veces, estuvo ayer, precisamente, Mark Rives, ante Black Bear, sí que tira por los... Claro, probablemente se está confundiendo con Mark. Sí. Bueno, pues es un título que está débil, que está bajista, es cierto que se está acercando al mínimo anterior finales de 2020, ahí tiene un soporte importante, que es la zona de 2,85, pero si perdiera esa zona de 2,85, pues realmente se queda sin ninguna referencia, entraría en caída libre.
Entonces, bueno, mucha debilidad y yo de momento no lo tendría en cartera. Es verdad que el sector tampoco está haciéndolo excesivamente bien. CAF también lleva una temporada bastante floja y mientras no rompa la zona de la media, que pasa por 4, no por algún suelo, no supere el máximo anterior en 3,97, creo que hay alternativas más claras. Estaba echando un vistazo también al calendario de dividendos. ACS se retribuye el próximo 18 de julio bajo su fórmula Scrip Dividend, 1,44 euros o acciones, pendiente de cálculo. No lo tenemos a disposición. Nota de voz, venga, vamos con ella. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique, llamo desde Burgos. Quería preguntar por Tesla, a ver cómo la ven y qué les parece ya la caída que lleva de un 45 más o menos, desde máximos. A ver si se podría entrar y, en todo caso, soportes y resistencias. Nada más, muchas gracias, buen día. Gracias igualmente, oyente burgalés. Enrique, Sergio, rapidito con Tesla que nos queda la pizarra. Bueno, pues muy rápido, ¿no? Tenemos soporte en la zona de los 622, ese es el primer soporte a vigilar. 622 un poquito más abajo, 618 sería más correcto. Tenemos resistencia a los 792, rango lateral, dentro de un movimiento bajista, ¿no? Porque se lleva comportando, pues desde que perdió la media justamente el día 25 de abril, no dejado nada más que máximos y mínimos decrecientes, ya nos venía dejando de antes, ¿no? Pues justamente desde el pasado 5 de abril, y a partir de aquí, bueno, pues esto puede ser más, yo creo que es más una figura de distribución que de acumulación, con lo cual si perdiese los 618 lo más normal sería que viésemos alguna corrección adicional. Tendríamos los 546 por debajo y luego tendríamos soporte en los 540. Yo de momento me mantendré también cauteloso con Tesla, y si rompe los 792 ahí sí que se puede quizás buscar algo más de rebote, pero todavía le quedaría por superar muchas resistencias por el camino. Así que bueno, pues de cierta manera todavía no creo que sea el momento de la tecnología al 100%, pero hay que vigilar esa zona de rango que nos está dejando ahora en el corto plazo. Hablando de tecnología, dato de Bespoke, que desde máximos de las últimas 52 semanas, tecnología sectorial cae un 27%, pero es que ya energía, también desde sus máximos de las últimas 52 semanas, más un 27,8%. Vamos con la pizarra. La pizarra. Primero tú, David. Vale, pues yo voy a coger dos empresas del sector relacionadas con el lujo, una más clara que la otra del sector, y las dos francesas. En primer caso, Louis Vuitton. La teníamos por aquí, un mensaje para ti, para David, Louis Vuitton. Y luego mira, pues matamos dos pájaros de un tiro. Vale, pues Louis Vuitton, que parece que está formando un suelo muy importante en la zona de 535 y podría activar múltiples suelos. Si superase los 621, 620-90, tendríamos un primer doble suelo, apuntando ya a que probablemente lo peor habría pasado en esta compañía de altísima calidad. Activaría objetivo mínimo hacia niveles de 700 euros y luego eso significaría que activaría un triple cuádruple suelo, porque de superar 667 pues activaría una figura todavía mayor, cuyo objetivo sería exactamente niveles de 796, y eso supondría ya marcar máximos de la historia, con lo que activaría otro objetivo más, o sea que esto sería como una jugada de ajedrez de varias encadenadas, ¿no? Y luego en el caso de L'Oréal también podríamos casi decir lujo, pero bueno, cosmética. Sí. L'Oréal es una compañía también de mucha calidad, está una valoración un poco más exigente, pero ha roto la zona de resistencia de corto plazo que tenía en 3,38. Primero amagó en la sesión del día 28 de junio, no lo consiguió hacer a cierres, pero hoy la ruptura es muy limpia, con una vela Marubozu que cierra en máximos. Le falta solo ya romper la media, donde ha cerrado hoy, y tiene objetivo por rango lateral hacia 375 euros, que solo anularía si pierde el soporte de 345. Dos valores con muy aspecto técnico. L'Oréal, Louis Vuitton, Moegenes, y en la pizarra de David. En la tuya algo de salud, Sergio, y nos vamos con ella. Sí. Justo, mira, tengo Cigna, que está cerca de máximos históricos, pero dejando un rango lateral que lo podría confirmar. Si rompe los 272,39, nos dejaría un objetivo de subida adicional pues hacia la zona de los 304,2 como mínimo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa por ahí. Luego dentro también de Pharma hay una que es Evolus Inc., que te la muestro también,
bueno, estaría dejando, si rompe la zona de los 13-18, pues nos daría señales de que puede ir a buscar la zona de los máximos anteriores, 14-28, intentando ahí reestructurarse al alza. Y nada, pues simplemente luego, alimentación y bebidas, Monster, por decir algo. Monster, la de bebidas energéticas. Anotadas todas esas ideas, un placer como siempre. Sergio Ávila, IG, David Galán, Bolsa General, un abrazo fuerte a los dos. Buena tarde. Un placer y buenas inversiones. Adiós, amigos.